Fundación Carolina es, junto con la FIAP y la EPID, una de las 3 instituciones ejecutoras de la cooperación española al desarrollo desde la Administración Central del Estado, ¿no? Y lo que pasa es que nosotros somos muy pequeñitos y somos una institución de nicho, ¿no? Porque nuestra función es la cooperación en educación superior y con Iberoamérica. Tenemos un mandato geográfico que no cubre otras regiones. Y esto se traduce fundamentalmente en un programa de becas para que estudiantes latinoamericanos vengan a España a realizar maestrías y doctorados en todas las áreas científicas. Tenemos también un pequeño centro de estudios y bueno, y mi tercera función es que actualmente soy, desde 2020, asesor especial del alto representante para asuntos exteriores y política de seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell. Para que nadie piense que soy un pluriempleado y tengo muchos salarios, ¿no? Solo tengo uno, el de la Fundación Carolina, porque esta es una función que digo, pues, totalmente honoraria, ¿no? Y un último elemento también, ya conocerán ustedes que la cooperación española es un proceso de reforma y se ha aprobado recientemente, salió publicada hace apenas 15 días, la Ley 1/2023, que además es un bonito número, ¿no? De cooperación para el desarrollo sostenible y la solidaridad global. En fin, reforma la cooperación española, la anterior ley era del 98, y he tenido el privilegio de ser, dentro del ministerio, del grupo técnico que elaboró el proyecto de ley para que después José María lo discutieran en las cámaras, ¿no? Fui el penholder, ¿no? El amanuense, el que tenía el texto fiel y verdadero sobre el que estábamos discutiendo, y bueno, parte de la redacción de la ley pues, fue una responsabilidad que me correspondió, ¿no? Cosa que, en fin, pues, de este periodo es una de las cosas que me llevo, digamos, ha sido un privilegio y la verdad que realmente un proceso realmente interesante, ¿no? De interlocución con todos los actores de la cooperación y también con los distintos ministerios. Sobre la ley, si luego quieren también hacer alguna pregunta, aunque esté relacionado directamente con mi intervención de hoy, pues también estoy a su disposición. Bueno, hoy vamos a hablar de cooperación, pero vamos a hablar de algo mucho más amplio, ¿no? Y es el estado del sistema internacional, ¿no? Como bien se ha dicho, mis temas son cooperación, pero también analizo el sistema internacional en su conjunto, ¿no? Escritos sobre esta materia, y también sobre los modelos teóricos con los cuales podemos argumentar el estado actual del sistema internacional. Y yo quisiera proponerles a ustedes que trabajamos en torno a un concepto, una noción, en su momento una metáfora, ahora estamos trabajando para convertirlo en un concepto analítico, que es la noción de interregno. No sé si había la expresión, pero tiene un significado bastante evidente, ¿no? Es uno de esos conceptos que se explican por sí solos, ¿no? Pero voy a tratar de llevarlo al terreno de las ciencias sociales y particularmente las ciencias sociales, ¿no? A mi juicio, el concepto de interregno permite capturar, ¿no? Los síntomas mórbidos, ahora verán por qué utilizo esta expresión, que presenta la actual orden mundial, especialmente en el periodo post-crisis, el periodo que se abre posterior a la crisis financiera, la crisis global de 2000. Porque desde entonces, si no antes, ¿no? La política internacional ha estado sumida en una etapa de inestabilidad sistémica y de erosión de los consensos vigentes en décadas anteriores, ¿no? Tanto en el plano de la política internacional como en el plano de la política interna de los distintos países. Y además los factores parecen estar agravados, ¿no? ¿Por qué utilizo esta expresión? Bueno, la tomo de una cita muy conocida del que se autodenominó el filósofo de la praxis, Antonio Gramsci. Entonces, Antonio Gramsci, en el año 1930, se encontraba encarcelado por el fascismo italiano y escribía en uno de sus trabajos más conocidos, Los cuadernos de la cárcel, Los Quaderni di Carcere, pues escribía una de sus frases más conocidas. Se inicia la cita. La crisis consiste precisamente en el hecho de que lo viejo muere y lo nuevo no puede nacer. En ese interregno se verifican los fenómenos morbosos más variados. De esta frase existe una versión popular, aunque es incorrecta, ¿no? El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en ese claroscuro surgen los monstruos. Esa frase, tanto en su versión original como en la más extendida, se redacta en un momento de crisis orgánica del capitalismo. El concepto de crisis orgánica es un concepto también del universo intelectual gramsciano. Una crisis orgánica que se abre tras el crack bursátil de 1929, ¿no? Y con ello del orden internacional de la posguerra, la primera posguerra tras la Primera Guerra Mundial. Un orden internacional, una versión de orden liberal basado en el capitalismo de laissez-faire, de no intervenir, ¿no? Del idealismo wilsoniano, ¿no? Con el que se instaura tras la Primera Guerra Mundial la Sociedad de Naciones
y esa aspiración en aquel momento de un mundo sin guerras, ¿no? Y justamente pues un primer intento de organización de cooperación internacional, sobre todo en el ámbito de la seguridad, que fue esa sociedad de naciones. Gramsci, desde su contemporaneidad, desde el año 1930, pudo ver lo que años después sería ampliamente asumido por la historiografía, ¿no? Y por la conciencia colectiva, que esa etapa, los años 30, constituían un interregno que mostraba tanto el agotamiento de las estructuras vigentes, ¿no?, minadas por sus contradicciones, por sus límites, como la incapacidad de las clases dominantes, de las élites del momento, para dar respuesta a esa crisis. Lo que dio paso a nuevas formas de cesarismo, ¿no?, como por ejemplo fue el fascismo, el militarismo y la guerra. Uno a veces tiende a pensar que fenómenos que ha vivido este país, ¿no?, como el descenso de Falange, del fascismo o la guerra civil, que eran fenómenos locales, españoles, ¿no?, se inscriben en un ciclo global, europeo, de ascenso de ese tipo de fenómenos. No es la forma en la que en España, con sus particulares características, se manifiesta lo que fue un fenómeno global, de crisis del orden económico internacional, la crisis de los años 30, de crisis de la democracia liberal que conduciría, ¿no?, a la guerra. Primero la guerra civil española, también los intentos de conquista italianos en Abisinia, en Manchuria por parte de un Japón nacionalista, agresivo, ¿no?, y posteriormente la Segunda Guerra Mundial. Parte de la historiografía coincide en que, en definitiva, la guerra civil española fue, además de un fenómeno nuestro, fue también la antesala del gran enfrentamiento ideológico que significó la Segunda Guerra Mundial. Solo después de la derrota del fascismo en 1945 podría emerger lo nuevo, los inéditos pactos socioeconómicos que durante décadas hicieron viables, en términos materiales, en términos de legitimidad, los proyectos políticos de Occidente, del socialismo real y de los nuevos estados postcoloniales, que hizo posible un sistema internacional, sí, basado en la bipolaridad, pero que fue capaz de proporcionar estabilidad y orden en sus respectivas áreas de influencia, de largo periodo posterior a la. Ahora bien, ¿a qué se refería exactamente Gramsci cuando hablaba de interregno, cuando utilizaba este término, esta metáfora? Bueno, es obviamente una metáfora y ni él mismo ni otras figuras posteriores lo han conceptualizado o teorizado en detalle. De hecho, no hace mucho se ha publicado una obra vasta, un diccionario de términos gramscianos, e interregno ni siquiera aparece como entrada. La única vez que aparece en todo el texto es dentro de otro concepto, de otra entrada, que es la de crisis orgánica, ¿no?, que se asocia, pero no tiene entrada propia, y es toda una idea de un poco desarrollada esta idea. Lo que voy a intentar justamente hoy es tratar de extraer todo el potencial explicativo que tiene esta idea para aplicarlo al momento presente. Pero bueno, el texto en el que Gramsci incluye esa cita, utiliza ese término, aporta algunas claves. Ese texto es un fragmento de la serie Pasado y Presente de los cuadernos de Carter. De ahí se pueden extraer unas claves útiles. Para Gramsci, partiendo de su propio contexto histórico de entreguerras, la crisis era sobre todo una crisis de autoridad motivada por la erosión de los consensos dominantes, políticos, económicos. Un momento en el que las clases dirigentes ya no podrían seguir ejerciendo su dominio a través del consenso, a través del consentimiento, y se verían compelidas a recurrir a la coerción, ¿no? Eso se sitúa en el concepto de poder, de hegemonía que tenía Gramsci, que era una combinación de coerción y de hegemonía. Porque, claro, cuando hay hegemonía no hace falta que el poder recurra a la coerción directa, porque la gente está convencida de vivir en el mejor de los mundos posibles, o en el único mundo posible, lo ha naturalizado. Por lo tanto, digamos, asume como propios los valores, las jerarquías, las relaciones de dominación, ¿no?, que existen en ese mundo, ¿no? Un momento, en suma, de pérdida de hegemonía, en el sentido gramsciano, de coerción y consentimiento, involucrando tanto al aparato del Estado como a la sociedad civil. Lo que caracteriza al interregno es la imposibilidad de resolver esa crisis con el mero recurso a la coerción. El hecho de que ya no exista consenso, en ese contexto de crisis, lleva al ejercicio del poder a través de la coerción directa. De ahí la emergencia del fascismo, ¿no?, de los militarismos agresivos de ese periodo, pero esto no permite resolver la crisis. Tampoco se puede retornar a los consensos anteriores, ya les hablan de existir, y no aparecen actores o proyectos nuevos con capacidad de generar amplia aceptación y legitimidad. Estoy hablando en términos abstractos, pero seguramente que muchos de ustedes ya están empezando a establecer conexiones con el momento presente, que es a donde quiero llegar. Así que reinaría en ese periodo tomo también extractos de ese fragmento, un escepticismo difuso,
una forma de hacer política realista, cínica, sería el momento de los síntomas mórbidos de alcance societal, que emanan de un viejo orden en descomposición, amplias expresiones de descontento, violencia política abierta, ascenso del extremismo. De nuevo, todo lo cual, de nuevo, tiene resonancias para el momento presente. La historia no se repite, sino como farsa, pero la expresión interregno parece particularmente apta para nuestro tiempo histórico, en especial para la etapa que se abre con la crisis financiera de 2008. Permítanme también poner sobre la mesa otra premisa. La crisis de 2008 no es una mera crisis cíclica de la economía, sino que es una crisis estructural del modelo. Sobre esto podemos después hablar un poquito más. 2008 revela una crisis orgánica que tiene su origen en las contradicciones de una economía global altamente transnacionalizada y financiarizada. La crisis de 2008 no es solo un fenómeno económico. También desde 2008, sino antes, la política internacional, como dije al inicio, ha estado sumida en una etapa de inestabilidad sistémica, de erosión de los consensos vigentes en las etapas anteriores, tanto en el plano de la política internacional como de la política doméstica. Hoy no hay consenso sobre el orden internacional liberal, el orden dominante, ni tampoco sobre el orden político vigente al interior de los propios países. Y respecto al ámbito doméstico, en la mayoría de los países, y sobre todo en las democracias liberales, se ha extendido una fuerte desconfianza ciudadana hacia las instituciones y hacia las élites. No tengo tiempo ahora de mostrarlo, luego si quieren algunos datos los puedo aportar, los tengo ahí, sobre las encuestas internacionales que están realizando casas como Ipsos Mori, el Pew Global Research Center, ¿no? O la casa de encuestas Gallup. Porque todas estas encuestas a escala global lo que están mostrando es un ascenso de la desconfianza ciudadana hacia las instituciones, de la desafección hacia esas instituciones, en particular hacia los partidos políticos, hacia los gobiernos, hacia los estados democráticos. No es que no se acepte que la democracia sea una forma adecuada de gobierno, sino que crece la insatisfacción con la forma en la que la democracia opera, ¿no? Y resuelve las demandas de la ciudadanía. Y también emerge de una manera muy visible en las encuestas una clara, digamos, crisis de dominio, de dominación de las élites dominantes hasta ahora. La idea que se extiende es que las élites gobiernan en su propio beneficio y no para las grandes mayorías. Y esto, insisto, está respaldado por las encuestas internacionales de las que disponemos. Bueno, se observa también en el plano interno la erosión y fragmentación de los sistemas de partidos que han sido los sistemas dominantes en las décadas anteriores. Y es un fenómeno global. Ustedes, en fin, tienen la ventaja de la veteranía y por tanto tienen la perspectiva histórica que yo no encuentro a veces en mis estudiantes más jóvenes. Pero ustedes han conocido sistemas de partidos en España y en todo nuestro entorno muy diferentes. Y cuando uno contempla hoy sistemas de partidos como el británico, el italiano, el alemán, el francés, incluso en los Estados Unidos, que era el Partido Republicano y que es hoy un partido demócrata dividido entre el establishment y los partidarios del cambio. Cuando uno contempla todos estos sistemas de partidos, cómo fueron y cómo son, se da cuenta de los cambios, ¿no?, que se han producido y que están en muchos casos irreconocibles. Y un fenómeno, digamos, que se está dando es el frecuente éxito electoral de outsiders, ¿no?, que medran en ese escenario de desafección y el ascenso, en todas partes, de fuerzas iliberales y en particular de extrema derecha. Y quienes aquí también, insisto, la historia no se repite, pero también tenemos un ciclo de alcance histórico en el que, en fin, podemos pensar que el fenómeno de Vox es un fenómeno, por cierto, y su contagio hacia el centro derecha, que este es un fenómeno español y que solo nos pasa a nosotros. En fin, hagan ustedes, siempre dicen que el provincianismo se cura viajando, ¿no? Pues viajen intelectualmente, hombre, si pueden físicamente también, ¿no? Pero viajen, hagan un viaje, ¿no?, político, ¿no?, sobre lo que está ocurriendo en Europa, en Estados Unidos, en el Brasil de Bolsonaro, incluso en latitudes mucho más alejadas, por ejemplo, con el fenómeno de Narendra Modi en la India, o la deriva que está teniendo el régimen autoritario de Xi Jinping hacia posiciones más duras y mucho más nacionalistas, ¿no? Luego hablar un poco de Rusia, ¿no? Entonces observamos que, de nuevo con características locales, nacionales en cada lugar, pero que hay un ciclo global de ascenso de estas fuerzas, ¿no?, que, como estoy tratando de argumentar, se alimenta en gran medida de esa desafección y de ese descontento, ¿no? Y esto está ocurriendo en todas partes, incluso en países que por su historia parecían inmunizados por haber tenido traumáticas experiencias
autoritarias, ¿no? ¿Quién podría decir que en este momento está en el gobierno en Italia, Fratelli d'Italia, que es una organización, un partido que es directo heredero del movimiento social italiano y que se reivindica del fascismo mussoliniano, o que en la Alemania contemporánea pudiera emerger un partido como alternativo por Alemania, ¿no? Un partido de ultraderecha. En el caso también español vendría al caso. No me malinterpreten, no estoy entrando en un debate partidista de corto alcance. No es eso lo que me interesa. Lo que estoy invitándoles a una reflexión mucho más global para tratar de que tengan una visión de conjunto del sistema internacional en el momento en el que se encuentran. Salgan de las facilidades y de la pequeña política de corto plazo con la que frecuentemente discutimos. En la que estamos trasladados. Bien, el hecho es que pocos años antes hubieran sido inimaginables fenómenos como la elección de Donald Trump o Jair Bolsonaro, el Brexit, el ascenso del populismo y el chauvinismo en el Reino Unido, o hechos tan absolutamente inimaginables hace pocos años como el asalto al Capitolio en Washington por parte de turbas de ultraderecha acusadas por el propio presidente saliente como parte de una trama golpista, que ha tenido una suerte de remake recientemente en Brasil con el asalto de turbas bolsonaristas a las sedes de los tres poderes en Brasilia. Son síntomas mórbidos, retomando la expresión de Gramsci, que se observan en países emergentes, Brasil, lo he mencionado, en el sur global, como ilustraría la pulsión ultranacionalista de Narendra Modi, que pone en cuestión incluso la propia identidad nacional del país, enfrentando a hindúes con musulmanes, como ilustraría esa ideología entre hindúes en la India, las derivas nacionalistas autoritarias de la China de Xi Jinping, ¿no? De Recep Tayyip Erdogan en Turquía, en su momento Rodrigo Duterte en Filipinas y otros. Bien, esto es en el plano doméstico, vayámonos al plano internacional, porque la crisis orgánica y los fenómenos mórbidos, los síntomas mórbidos, también se proyectan en la política internacional. La Unión Europea se ha visto expuesta a una sucesión de crisis literalmente existenciales, que han puesto en peligro su propia existencia. La crisis del euro, la crisis de los refugiados sirios, que no fue una crisis de refugiados, sino que fue una crisis de gobernanza europea, que es una cosa bien distinta. Que puso, a ver, que la Unión Europea no sea capaz de acoger a 1,5 millones de personas. Esto no tiene ninguna credibilidad. Fue un problema fundamentalmente de incapacidad de gestionar políticamente esta afluencia. Las elecciones de 2017 en Francia y el riesgo que en su momento plantearon de un Brexit, de una salida de Francia del euro en primer lugar y de la Unión, ¿no? El propio Brexit, ¿no? Y la propia crisis financiera de 2008, que mostró las carencias de regulación y gobierno de un capitalismo transnacional liberado a su propia dinámica. Lo mismo puede decirse de la irrupción del COVID-19, ¿no? Sí, era un fenómeno exógeno, pero materializó riesgos globales. Incluso con el cierre de fronteras, en apenas 2 meses había llegado hasta las últimas islas del Pacífico, poniendo de manifiesto, ¿no?, el alto grado de conectividad, de interconexión que tenemos en el sistema internacional. En algún trabajo he tratado de caracterizar el COVID-19 como la materialización de lo que el sociólogo Ulrich Beck llama los riesgos globales. Son riesgos porque que tienen alcance global por el grado elevadísimo de interconexión que ya existe. Pero por otra parte, también son riesgos porque no tenemos la capacidad colectiva de enfrentarnos. Estamos conectados a través de vínculos económicos, incluso de vínculos epidemiológicos, y sin embargo no somos capaces de movilizar la acción colectiva porque tenemos el poder de hacerlo en estados-nación fragmentados y tenemos un sistema multilateral extraordinariamente débil porque no hemos querido atribuirle a las organizaciones internacionales ni la capacidad ni los recursos materiales para enfrentarlos. Descubrimos, por ejemplo, con el COVID, que la Organización Mundial de la Salud, que es lo que puede coordinar nuestra actuación, dependía en su presupuesto de las donaciones que en su momento hiciera o no la Fundación de Bill y Melinda Gates. En fin, es como si ustedes, en fin, me permito esta comparación forzada, como si hiciéramos depender nuestra capacidad de reacción en este país de las donaciones que un millonario quisiera hacer, en vez de un sistema de impuestos y de gasto público moderno, racional, y con la suficiencia de recursos para hacer frente a las contingencias que una sociedad pueda enfrentar. Es, por lo tanto, materialización de riesgos globales en ese doble sentido, por la interconexión y por la debilidad de la respuesta. No descubrimos que habíamos renunciado a prevenir o mitigar esos riesgos globales
al no haberse establecido instituciones multilaterales capaces de movilizar adecuadamente esa acción económica. Con todo esto, la globalización económica se retrae, tanto en el capitalismo liberal occidental como en el capitalismo de Estado de países emergentes. Observamos, ¿no?, un ascenso del nacionalismo económico, del proteccionismo. Se inician guerras comerciales y tecnológicas y se recurre cada vez más al uso coercitivo de las interdependencias económicas. Aquí hay un término en inglés que es muy difícil traducción al castellano: weaponization, ¿no?, la utilización como armas de vínculos económicos. Esto empezó a hacerlo Trump, ¿no?, con las guerras del acero, de los aranceles que se imponían a China, pero quizás el ejemplo más evidente que hemos tenido en este último tiempo ha sido el uso del gas por parte de Rusia como arma económica. Un caso del libro de weaponization, de uso como arma de una interdependencia económica. Y esto se hace de manera directa o incluso a través de las sanciones, que son otra forma de utilizar coercitivamente las interdependencias económicas. Sanciones que se utilizan, uso directo de esas herramientas coercitivas, weaponization, que se utilizan a sabiendas de que va a causar un daño incluso a aquel que lo está protagonizando. El problema es cuando uno es interdependiente y quieres utilizar esas interdependencias como armas, sí, dañas al otro, pero te terminas dañando también a ti mismo, inevitablemente. Con lo cual, como dice Jean Pisani-Ferry, lo que observamos es que ha irrumpido en una economía global, en una economía altamente globalizada, ha irrumpido la geopolítica. Y este es un elemento nuevo. Hasta 2008, 2010 se asumía, dentro de lo que eran las ideas sobre la globalización, que de política podíamos discutir, pero la economía no la toques. La economía internacional tiene que funcionar al margen de la política, porque entre otras cosas la economía internacional dependía de unas cadenas de suministro organizadas al minuto, a través del sistema just in time. Producir un teléfono móvil, un automóvil, ¿no?, requiere de componentes fabricados en 20, 30, 40 países, que llegan justo a tiempo, just in time, a la puerta de la factoría para ser ensamblados. Y de una logística que los distribuye al minuto, ¿no?, para generar verdaderos milagros económicos, como que si introduzcamos una petición de un ordenador por internet, y no solamente llega a la planta de ensamblaje, sino que es que llegan las peticiones de esa orden incluso a las fábricas de los componentes, y una semana más tarde tenemos el ordenador en casa, con componentes de 40 y 50 países. Sobre esa base había funcionado la economía globalizada, y eso es lo que se ha roto. Porque la irrupción de la geopolítica y el uso coercitivo de las interdependencias ha hecho que hoy las cadenas de suministros estén desarticuladas. Y lo estamos viendo en muchos ámbitos. Quien haya intentado comprarse un coche en los últimos meses habrá encontrado unos plazos de entrega dilatadísimos, incluso concesionarios que dicen que no saben cuándo van a poder tenerlo, factorías que han tenido que cerrar de una manera espasmódica porque les falta un componente, generalmente los chips, ¿no?, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el nuevo mundo, desafortunadamente. Una economía altamente globalizada en la que irrumpe la geopolítica, desarticulando las cadenas de suministro. Y además poniendo en entredicho las promesas de la teoría liberal de comercio, ¿no?, que han visto el comercio internacional como un gran pacificador de las relaciones internacionales. El comercio acerca a los pueblos, etc. Bueno, esto ya se rompió en 1914, ahora parece que esa promesa de la teoría liberal del comercio pues tampoco se está realizando. Y las grandes potencias, por último, parecen no serlo tanto. Pese a la discusión sobre una nueva bipolaridad, ese argumento, adelanto que creo que no es correcto, de que hay una nueva guerra fría, de que hay un nuevo orden bipolar, ¿no? El hecho es que las potencias establecidas no lo son tanto porque no logran sostener el orden internacional liberal. Y cuando ese orden es impugnado por actores revisionistas, como China, como la India, pues estos últimos, China, la India, tampoco parecen tener la voluntad o la capacidad de generar un orden mundial alternativo. Lo viejo se cae, no termina de morir, lo nuevo no termina por aparecer. Y causa y consecuencia de este orden de cosas, de este estado de cosas, es el retorno de la geopolítica, de apuestas geopolíticas muy arriesgadas, de apuestas geopolíticas que expresan la voluntad de reordenar el mundo o de reordenar el entorno cercano por parte de grandes potencias, pero también incluso de potencias medianas y menores. Frente al imperio del mercado global del periodo de la globalización neoliberal, ahora la competencia geopolítica irrumpe
de manera creciente en el Ártico, en el Mar de China, en Asia Central, en Oriente Próximo, en el Mediterráneo Oriental, en el Golfo, en el Sahel o en la región del Indo-Pacífico. Un concepto, un constructo nuevo, un nuevo constructo geopolítico ideado en gran medida en Washington para contener a China. De nuevo, estos proyectos geopolíticos no se pueden separar del ascenso del nacionalismo como vector de movilización social y como argumento político para legitimar tendencias securitarias y autoritarias desde el Estado. La guerra de Ucrania, expresión extrema de este retorno a la geopolítica, no es por lo tanto un fenómeno, aunque ha sido un fenómeno inesperado, insólito, no es un cisne negro que haya surgido de la nada. Puede entenderse en el marco de estas tendencias más estructurales que estoy tratando de exponer ante ustedes. Ha sido una invasión inesperada para muchos. Y yo diría que incluso para la Rusia de Putin, que más que una invasión y una guerra que se prolongara ya más de un año, una guerra enquistada, dolorosa, quizás lo que Rusia planteó fue una operación militar especial, que es 72 horas. ¿No? En fin, permítame una analogía forzada. También hubo unos militares que se sublevaron el 18 de julio del 36 pensando dar un golpe de Estado que en 48 horas les diera el poder, pero la historia a veces tiene cursos distintos y no responde a las apuestas de aquellos que intentan dirigirla, ¿no? Pues quizás ese fue el plan original. Después podemos hablar más sobre esto. Pero hoy lo que tenemos es una guerra enquistada y extraordinariamente dolorosa. Quizás ¿no? Lo ha sido, fue inesperada esa guerra incluso por la propia Rusia de Putin, que más que una invasión y de una operación militar especial que pretendía ser rápida e indolora para derrocar al gobierno de Volodymyr Zelensky, resituar a Ucrania en su órbita y hacerse con buena parte, si no todo su territorio. Pero como decía, la historia y la política han seguido un curso diferente, una vez más, como han mostrado hechos inesperados, como la inesperada resistencia militar ucraniana. Nadie daba un duro, un céntimo por la capacidad de los ucranianos de resistir y sin embargo han resistido, ¿no? Otro hecho insólito, inesperado, ¿no? El inesperado fiasco militar ruso. ¿Quién esperaba que el comportamiento en el campo de batalla del ejército ruso respondiera a la idea que teníamos? Muchos creíamos que aquello era una maquinaria militar extraordinaria. Su desempeño en el campo de batalla está siendo lamentable. Lo que muestra en definitiva, incluso por hechos recientes, como la visible, incluso obscena, pugna de poder entre una organización de mercenarios, Wagner, y el ejército regular, que sería inimaginable en un Estado moderno y que incluso además es un indicador del grado de descomposición del Estado ruso. Porque estamos hablando incluso de lo que es la espina dorsal, que son las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque una compañía privada compite directamente con el ejército regular y lo hace además en las redes sociales y incluso en los medios, ¿no? También ha sido inesperada, y desde luego lo ha sido para Putin, ¿no?, la enérgica respuesta occidental en materia militar y de sanciones. ¿Quién hubiera imaginado hace solamente un año, ¿no?, que la Unión Europea, potencia civil por antonomasia, estuviese comprando armas y suministrando armas a países en torno a una guerra? Esto es algo que me dicen hace año y medio que iba a ocurrir, que hubiera firmado en cualquier lugar. Eso era difícil de imaginar, que los tratados lo prohíben, en fin, pues está ocurriendo, ¿no? Bueno, también pensábamos que no iba a haber una invasión en Ucrania, se ha producido, ¿no? Yo creo que también en esto, como en muchos ámbitos, ha sido una lección de humildad intelectual, ¿no?, como lo fue el 89, porque tampoco se perdió la caída del muro, ¿no?, por parte de buena parte de la academia. También ha sido una sorpresa, ha sido inesperada la visible incomodidad de China o la India ante la invasión. Luego podemos hablar un poco más sobre esto. Esto es una gran pregunta. 20 días antes se reunieron Xi Jinping y Putin, 20 días antes de la invasión. Y obviamente China preguntó a Rusia, oiga, ¿usted qué está tramando? ¿Qué le contestó? Porque de esa reunión salió una declaración en la que Rusia y China se comprometían con una, cito textualmente, amistad sin límites y una cooperación sin confines superiores, ¿no? Ahí está el comunicado. ¿Habría firmado eso China con Rusia si hubiera sabido lo que venía? Dejo la pregunta ahí. El hecho es que en Samarcanda,
cuando unos meses más tarde volvieron a reunirse Xi Jinping, Putin, también estaba presente en Narendra Modi, fue visible ante los medios, no lo ocultaron, la incomodidad de China y la India, ¿no?, con el curso de las cosas y con lo que Rusia estaba protagonizando. Bueno, el hecho es que ni el gobierno ni el ejército ucraniano eran tan precarios como se suponía, ni Rusia, la gran potencia militar que todos habíamos asumido, ni Occidente o el sur global tan débiles o tan fuertes como se venía diciendo. Todo ello puede alegarse, son notables errores de cálculo de Putin y la cúpula política y militar rusa. Pero esas asunciones de la cúpula política y militar rusa quizás no eran tan distintas a las que otros actores teníamos antes de iniciarse la invasión. Con todo ello, lo que se ha abierto en Rusia es un escenario de incertidumbre radical. ¿No? Ahora que estoy hablando ante ustedes, no podemos descartar nada. No podemos descartar una escalada militar, incluyendo el hasta hace poco impensable, otra cosa inimaginable, el uso de armas nucleares tácticas o el involucramiento directo de otras potencias. Y a todo esto siguen sumándose, ¿no?, los graves efectos de la guerra, vía inflación, escasez, nuevas tensiones políticas en todo el mundo, aparte del coste directo en víctimas y en destrucción. Y no parece, además, hemos oído en estos días muchos llamados a la paz y al cese del fuego, no confundamos nuestros deseos. Yo también quiero la paz, pero hay que ser serios en el análisis, y a veces el análisis nos lleva a conclusiones distintas a las que desearíamos, ¿no? Y el análisis, por lo menos el mío, modestamente, me lleva a pensar, ¿no?, que no hay vías inmediatas para salir de esa guerra. En este momento, y siento por ser portador de malas noticias, no maten al mensajero, ¿no? Y al menos en Occidente, entre nosotros, parece haber 3 escuelas de pensamiento sobre cómo enfrentar el conflicto, ¿no? Estoy haciendo un ejercicio de modelización ante ustedes, que además, y esto es muy importante, no se alinean conforme al tradicional eje izquierda-derecha, ¿no?, la misma. En primer lugar, para algunos actores, de Ucrania se tiene que salir, la única forma de salir es mediante una amplia derrota militar y política social. Hay actores que piensan que se debe derrotar a Rusia y que se puede derrotar a Rusia, ¿no?, que esa derrota de Rusia es posible y deseable, que puede comportar además un cambio de régimen en el Kremlin y que a la larga además significaría un retorno hegemónico de Occidente y del eje noratlántico. Hasta hace poco la OTAN estaba en descomposición, con una crisis de visión. Hay quien quiere ver, especialmente desde las nuevas izquierdas, quieren ver en la OTAN como el poder. Mire, Trump estaba diciendo, los trumpistas estaban diciendo, que si ganaban las elecciones iban a sacar a Estados Unidos de la OTAN. Esa es la posición del Partido Republicano. Ya no, efectivamente. Claro. Pero esto es una cuestión de quien dice, no, la OTAN. Pero es consecuencia y no causa. Ahora sí que la OTAN está fortalecida, sin lugar a dudas. ¿Lo habría estado sin el ataque de Putin a Ucrania? Probablemente no. Pero esto es importante también. Bueno, pues esto, hay quien dice, bueno, derrotamos a Rusia, es posible y deseable, y esto además significa el retorno hegemónico del eje noratlántico. Este es el planteamiento hoy, por ejemplo, del gobierno británico, de los polacos, de las repúblicas bálticas. Lo ven así. De autores intelectuales como Anne Applebaum, como el historiador Timothy Snyder, Francis Fukuyama, el del fin de la historia, está en esta misma posición. Ven en esta guerra una oportunidad para reconstruir el orden liberal internacional, derrotar a Rusia y lanzar un mensaje a China. Oiga, mucho cuidado con sus pretensiones de ascender. Va por ahí también. Exactamente. Bueno, pero más que un pronóstico, es un programa. Es un programa político, con la hoja de ruta y el escenario de salida de la guerra que proclaman los atlantistas más radicales. Pero esa visión parte de una premisa, y esto me interesa subrayar, parte de una premisa que dan por cierta, y es que incluso al borde de la derrota militar, incluso con una ocupación ucraniana de Crimea, incluso con el régimen al borde del colapso, con el ejército ruso al borde del colapso, Rusia no va a utilizar armas nucleares tácticas. Es decir, quien aboga por esto parte de esa premisa. Y tienen la certeza moral, política y militar de que eso no va a ocurrir. Bueno, ¿no?, estoy exponiendo esa posición. Estoy hablando de 3 escuelas de pensamiento. Esta es la primera, ¿no? Una segunda posición que se observa de manera velada en sectores de ultraderecha que en el pasado no han ocultado sus simpatías con Putin y con la ideología nacionalista, euroaccionista
y también en una izquierda campista, o tanqui, como se dice en el mundo anglosajón, que ve en Rusia una suerte de prolongación de la Unión Soviética, ¿no? Estos sectores abogan por un alto el fuego inmediato con Rusia, sin discutir la ocupación actual, para evitar más muertes, cosa muy loable, para evitar la inflación, la escasez y otras consecuencias negativas de la guerra. Pero esto implicaría forzar a Ucrania a aceptar pérdidas territoriales y aceptar los reclamos de Putin. Esto es muy fácil de hacer. Hoy Ucrania depende básicamente de la munición, no tanto del armamento, pero de la munición que le está proporcionando Occidente. Queremos que haya paz, cerremos el grifo. Verán que rápidamente Ucrania se sienta a negociar. ¿En qué condiciones? Próximas a una rendición. Por tanto, esta posición conduce lógicamente a esta. Tercera posición, más reflexiva, que es la que están planteando hasta ahora Francia, Alemania e incluso la Casa Blanca. Y se basa en la idea que enunció Olaf Scholz en un momento dado de que Rusia no puede ganar y Ucrania no puede perder. Asume que existe el riesgo cierto de que se puedan llegar a utilizar armas nucleares. Por tanto, esta posición modula el apoyo a Ucrania, da un apoyo militar con cuentagotas, un apoyo militar homeopático que evite que Ucrania pierda la guerra. Sobre la idea de que justamente ese apoyo militar es el que va a permitir la negociación, evitando la derrota, evitando la rendición de Ucrania. Y con la idea de que Ucrania no tenga que aceptar compromisos territoriales irrenunciables. Ahora, esta posición tiene también dos problemas. Una de ellas es que choca con las líneas rojas irrenunciables tanto de Rusia como de Ucrania, que es la cuestión territorial. Y la segunda es que inevitablemente, al dar un apoyo a Ucrania muy modulado, muy medido, para evitar la escalada, prolonga la guerra y no le da una salida. Paréntesis, nadie dijo que esto fuera fácil. Y quizás lo primero que hay que rebelarse es contra los discursos fáciles, ¿no? Esto se puede resolver. Miren ustedes, si fuera tan fácil ya se habrían puesto los planes sobre la mesa. Lamentablemente, no matan al mensajero, pero no es fácil. Y a veces hay que poner sobre la mesa esas dificultades. Bueno, el hecho, y esta es la discusión, es, digamos, que este apoyo militar a cuentagotas, ¿no?, permite a los ucranianos resistir a gran coste, pero no recuperar territorio, ni siquiera para alcanzar la situación antebellum del 23 de febrero de 2022. Esa podría ser una base, ¿no?, por la que negociar. Bueno, incluso Zelensky y Kuleva en algunos momentos han definido esa situación de volver al antebellum del 23 de febrero de 2022 como, la podrían definir como victoria y dar paso a un alto el fuego y negociaciones de paz. El hecho es que, también lo han visto, en cuanto a que Ucrania tiene algunos éxitos militares, algunos de ellos imprevistos, como la contraofensiva de Jersón o la contraofensiva de Kharkov, inmediatamente se empiezan a ver en el otro lado ruidos de sables con la posibilidad de armas nucleares. Después de la ofensiva de Jersón, de hecho tuvo que haber una intervención. Se oyó en la cúpula militar rusa ruidos sobre el posible uso de armas nucleares y tuvieron que salir en tromba, tanto el secretario de Estado, Antony Blinken, como el propio alto representante Borrell, como Jake Sullivan, el consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, indicándole a Rusia, ¿no?, que Occidente no iba a utilizar armas nucleares en respuesta, pero que si se utilizaban armas nucleares tácticas, ojo, no estoy hablando de las armas estratégicas, si se utilizaban armas nucleares tácticas de teatro, de operaciones, la respuesta occidental iba a ser, sin armas nucleares, extraordinariamente contundente e implacable. Rusia dejó de hablar de armas nucleares. Hay líneas rojas también, implícitas, ¿no?, en los conflictos, pero pueden moverse. Por todo lo dicho hasta ahora, la guerra de Ucrania puede definirse, así me he permitido hacerlo en algún texto, como una guerra de interregno. Y vuelvo al concepto original. Se produce en un escenario no hegemónico y por lo tanto abierto a apuestas geopolíticas tan audaces como susceptibles de error. Y por ello se presenta a veces como un acontecimiento insólito, con hechos inesperados, resultados inciertos, pero muy disruptivas y con profundas implicaciones globales. Y sin salidas a la vista. Por eso es una guerra de interregno. Lo señalado hasta ahora es también una expresión de la política del interregno.
Tenemos guerras de interregno, la política del interregno, una política caracterizada por la erosión de la legitimidad y la efectividad del orden anterior, la aparición de nuevos actores en la política interna y también en la internacional, y en particular estas nuevas fuerzas de ultraderecha, que se alimentan del descontento, impugnan los discursos, normas e instituciones vigentes, que desafían a las élites y grupos dominantes de la etapa anterior. Nuevos actores que, frente a la pasividad y desconcierto de otros, plantean esas apuestas geopolíticas y políticas tan arriesgadas que desafían la racionalidad y consensos establecidos, incluidos los relativos al uso de la fuerza, de la violencia, de la coerción. Y son apuestas que generan reacciones en cadena de alcance sistémico, que tienen a menudo consecuencias inesperadas, muy disruptivas, y apuestas que a la postre se tornan inviables y que generan más incertidumbre e inestabilidad. Unas palabras respecto digamos, hasta ahora la hemos utilizado este concepto de interregno más como metáfora, pero tratemos de convertirlo en un concepto político, un concepto o teórico que nos permita ser más analíticos. Hay algunos autores que lo han hecho. Permítame citar a Runs Moller-Stahl, un internacionalista, por tanto en nuestro gremio. Interregno, dice este autor, es un concepto útil para describir un periodo de crisis prolongada, en el que el viejo equilibrio hegemónico se agota sin que pueda emerger un proyecto hegemónico alternativo, ni haya fuerzas sociales capaces de establecerlo. El interregno así no es un mero paréntesis entre etapas de hegemonía, sino que debe ser visto como una fase histórica de diferentes términos, como lo fueron los años 30 del pasado. Y en esa etapa estarán presentes elementos del orden anterior, ideología, discursos, instituciones, recursos materiales, pero estos elementos pierden legitimidad y efectividad. Por ejemplo, hoy no se puede garantizar el abastecimiento de los aparatos productivos en muchos países con el modelo transnacionalizado del periodo anterior. Se ha mostrado muy frágil e incierto. Y aunque en ese periodo pueden estar ya presentes las fuerzas sociales e históricas que definirán en el futuro una nueva etapa de hegemonía, no tienen aún la capacidad para afirmarlo en términos de agencia, en términos de despliegue de recursos, de iniciativa, en términos de proyecto, de qué idea definen para el futuro, cómo definimos el futuro posible y deseable, en términos de recursos. El interregno, así, no es una crisis momentánea. Tenemos un concepto habitual en sociología histórica que es el concepto de coyuntura crítica, que sí se refiere a crisis momentáneas. El COVID ha sido una coyuntura crítica. La crisis de 2008 es una coyuntura crítica. Pero el interregno es un periodo, es una etapa histórica mucho más amplia, ¿no? La coyuntura crítica se refiere a choques exógenos de corto plazo que afectan a estructuras vigentes, que crean encrucijadas para los actores donde hay que elegir el camino. Son las coyunturas históricas momentos que abren oportunidades en términos para los actores sociales. El interregno, por el contrario, es un proceso histórico de largo plazo endógeno. No es un acontecimiento externo el que lo induce, sino que tiene que ver con las contradicciones y límites del propio modelo, ¿no? Pone de manifiesto las contradicciones y límites de las estructuras sociales, de las relaciones sociales vigentes. La pandemia del COVID-19, ya lo he dicho, ejemplo de coyuntura crítica, pero puede ser visto como una crisis dentro de otra crisis más amplia. Precisamente el COVID nos golpeó tanto porque se produce una crisis mucho más amplia de carácter económico, de carácter social, de carácter político, ¿no? Y del propio orden internacional, que no tiene las capacidades para enfrentar. Otro autor, Milan Babic, un profesor de Economía Política Internacional, y dice, para entender lo que es el interregno hay tres características, ¿no?, que lo diferencian de otro tipo de crisis coyunturales. Se trata de procesos de largo aliento, tienen carácter orgánico o estructural. Sus causas tienen que ver con las propias estructuras del sistema, no con la aparición de un virus, ¿no? Y se desarrollan de manera simultánea en distintos niveles. O sea, son crisis sistémicas. Recientemente habrán encontrado en el discurso de los políticos, en los medios de comunicación, un concepto que se ha puesto de moda rápidamente, el concepto de la policrisis. Vivimos en una policrisis, ¿no? Bueno, este es un concepto que desarrolló en 1999 el pensador francés Edgar Morin. En el año 2016 lo recupera Jean-Claude Juncker para hablar del Estado de la Unión Europea en 2016. Dice, estamos en una policrisis, y recientemente, a través de un artículo de Financial Times, un historiador, Adam Tooze, lo ha popularizado, ¿no?
El concepto de policrisis es muy interesante porque policrisis se refiere a crisis que se desarrollan simultáneamente en distintos ámbitos, que interactúan entre sí, que por tanto tienen carácter sistémico y que no podemos enfrentar con soluciones parciales, sino que necesitamos una solución también sistémica, que no tenemos la capacidad de plantear. Pero el problema que tiene, a mi juicio, el concepto de policrisis es que no nos aclara gran cosa respecto al origen de esas crisis que se producen simultáneamente. ¿Por qué ocurren? ¿Por qué de repente pasan todas las cosas malas a la vez? ¿Por qué nos caen todas las plagas de Egipto al mismo tiempo? La peste, la guerra, el hambre, ¿no? El desgobierno. Hombre, uno puede pensar como los antiguos, que es que pasó un cometa. Y los cometas ya se sabe que eran, digamos, anunciaban una sucesión de acontecimientos infaustos. Sí, no. Pero me da la impresión de que al concepto de policrisis le pasa un poco esto. Nos dice, sí, pasan muchas cosas malas a la vez, además los efectos son aún más graves porque interactúan negativamente, se retroalimentan negativamente entre sí, pero nos dice bastante poco respecto al por qué ocurren esas crisis simultáneamente. Necesitamos un concepto que analice justamente el porqué en las estructuras. Que todo esto ocurra simultáneamente no es una racha de mala suerte, sino que tiene unas raíces en el propio sistema que está dejando de funcionar. Y en ese sentido, ¿no? Ya saben que a los académicos nos gusta mucho esto, ¿no? Ir al detalle y al concepto, pero me parece modestamente que interregno, si lo convertimos en un concepto teórico, digamos, si lo operacionalizamos analíticamente, es mucho más potente analíticamente que el concepto de policrisis, ¿no? Entonces, bueno, puede ser una de nuestras disputas jesuíticas, bizantinas, propias de los académicos, pero, en fin, nuestra obligación es tratar de explicar las cosas y yo también les traigo, pongo sobre la mesa, nuestras disquisiciones sobre estos conceptos. Bueno, así, el concepto de interregno permite situar los acontecimientos que he ido mencionando en estos minutos en un marco interpretativo coherente. La elección de Trump o Bolsonaro, el Brexit, el rápido ascenso de las extremas derechas, las guerras comerciales y tecnológicas, la crisis producida por la pandemia del COVID-19, la propia invasión rusa de Ucrania, ¿no? Son hechos que han terminado ocurriendo pese a que desafiaban las previsiones y cálculos dominantes. No son cisnes negros, en ese sentido, ¿no? Sino no son eventos aleatorios, discretos, exógenos. No debemos, por lo tanto, renunciar a explicarlos dentro de un marco interpretativo más, ¿no? Que es el que el concepto de interregno pues, nos puede ayudar a pensar. La definición de interregno como etapa no hegemónica, con estructuras en crisis y por tanto inestable y abierta a la agencia humana, es una idea que puede ayudarnos a teorizar el momento, ¿no? actual que vive el sistema internacional, ¿no? Es un buen dispositivo analítico para captar el particular sentido de una etapa histórica, lo que los alemanes llaman el Zeitgeist, ¿no? Hay una corriente de pensamiento, una corriente neogramsciana, que está hablando sobre estas cuestiones, ¿no? En realidad lo que hoy estamos viendo es una estructura histórica que ha estado vigente durante 40 o 50 años, que se llama globalización, que está en descomposición. Una estructura histórica de la globalización que está en crisis. El interregno es la expresión, por lo tanto, de la crisis de la globalización, entendida la globalización no solo como un fenómeno económico, sino como un fenómeno político, social, con instituciones, con ideas dominantes, con ideas que han sido hegemónicas en el sistema internacional. La Guerra Fría fue otra estructura histórica y entró en crisis en su momento. Hoy tenemos la crisis de la globalización como estructura histórica la que está en crisis, ¿no? Estos conceptos nos ayudan a entender el interregno y operacionalizarlo, este concepto en términos de teoría y de método. Si el interregno es una etapa histórica diferenciada, no hegemónica, supone una estructura histórica en descomposición, sin que aparezca otra por el momento que pueda sustituirla. Es un momento en el que las fuerzas materiales, los elementos materiales por los que se sustenta el mundo, ¿no? atraviesan un periodo de cambio. De hecho, estamos asistiendo a un cambio tecnológico y un modelo productivo de extraordinaria trascendencia, que está, digamos, en la base de este fenómeno. Es un momento en el que las instituciones que habíamos creado, las reglas que habíamos creado, se ven sobrepasadas por nuevas realidades y son impugnadas y contestadas por actores establecidos o actores emergentes. Y es también un momento en el que las ideas dominantes dejan de serlo y en el que la relación entre esos tres elementos, fuerzas materiales, instituciones e ideas, deja de ser coherente entre sí. Y esos tres elementos, fuerzas materiales, instituciones e ideas, son los que definen la estructura del sistema internacional. Por eso, el sistema internacional está en crisis.
Cuando se debilita la estructura del sistema internacional, se debilita, además, una forma muy importante de poder. Nosotros distinguimos en relaciones internacionales entre el poder relacional y el poder estructural. El poder relacional es el que yo ejerzo cuando digo, cuando presiono, ¿no? Trato de influir o coacciono a otro actor para que cambie su comportamiento, ¿no? El poder relacional se expresa en términos de influencia y también de autonomía respecto a la influencia de otros. Pero hay otro tipo de poder que no se ejerce y está. Y ese poder se llama poder estructural. Es el poder que establece las estructuras, las reglas, que plantea de antemano las opciones que tenemos y que no tenemos, antes de que pensemos en hacer nada, que nos condiciona social, material e ideacionalmente, cómo pensamos, qué recursos tenemos, incluso quiénes somos. Ese poder no se ejerce, no se ve, porque no hay nadie que lo esté tratando de desplegar en un momento dado, pero está ahí. Y lo que caracteriza una etapa no hegemónica es que las estructuras se debilitan y el poder estructural se debilita.